Muy buenas noches a los amigos del Coven Internacional Ecléctico. Hoy tenemos una jornada de historia, pero no una historia, bueno, la historia en sí misma no es sencilla en general, debido a todas las manipulaciones que han hecho los victoriosos. Porque en el estudio de la historia hay una frase muy famosa que dicen que la historia la escriben los que vencen. Y los victoriosos, antes de escribir la historia, suelen antes de coger el lápiz con el que escriben la historia, suelen coger antes la goma de borrar, para borrar la historia que está delante. Eso es lo que hoy día se le puede llamar como un reseteo. Y cualquier tema de historia puede ser polémico. Cualquier tema de historia, por el hecho de querer teletransportarnos al pasado, está llena de niebla. Pero cuando más para atrás te vas, más humo hay y más difícil es llegar a esos orígenes. Son muchos los que se dejan de encorsetar en los conocimientos que el sistema nos propone a nivel científico, a nivel de salud, a muchos niveles de estudio. Y la historia no solo no se libra de esas nuevas influencias, de romper los viejos paradigmas y de buscar métodos mejores, sino que al día de hoy es un exponente y es un ariete para vencer a los vencedores. En el tema de la historia, cuando se abren los libros de texto que a los niños le dan en los colegios, cada día son más las personas de cultura que ponen en entredicho eso del eslabón perdido que nunca jamás ha encontrado. Ese eslabón que hace de que los simios salten a convertirse en homos. Hay algunas personas que ni siquiera creen en eso. Y no desde el dogma, sino desde el estudio. Porque algunas personas piensan de que el homo es homo y que el hombre es hombre y que siempre lo ha sido. Y que tiene muchos años aquí, en la Tierra. Son muchos los que piensan de que la historia no es como nos lo cuentan. A nosotros, en esos libros de texto, o algunas personas, algunas órdenes religiosas, algunos estudiosos de la historia, se han atrevido a ordenar desde los faraones de Egipto a la colonización de Europa. Y hay un episodio tras una glaciación hace unos 13.000 o 15.000 años que se puede llegar a ver como una especie de reseteo, en donde una especie de telón nos impide ver con facilidad qué es lo que había antes. Puesto que son muchos los que sospechan de que la historia está muy manipulada. En un famoso libro de Platón se relata se da el primer testimonio por escrito de lo que algunos conocen como el mito de Atlantis. Pero en el libro de Platón, mira que Platón escribía sobre mitos y los titulaba de esa manera, como el mito de la caverna o el mito del carro alado, pero cuando habla de Atlantis no pone ese título. Cuando él habla de Atlantis cuenta una anécdota y te cuenta cómo su abuelo fue iniciado en Egipto
y allí tuvo los testimonios por escrito de los hierofantes de los templos en donde estuvo instruyéndose. Y el abuelo de Platón pues, le contó a Platón conversaciones que tuvo con los sacerdotes de Egipto. Y eso fue lo que contempló en esos párrafos de esos libros Platón. Y los griegos en aquella época de Platón, que se sentían una cultura súper antigua, y los más patriotas se decían a sí mismos, nosotros somos tan antiguos como los egipcios. Sin embargo, sabían que era una gran mentira. Y evidentemente el abuelo de Platón, cuando estuvo en su juventud allí, echando sus estudios al ladito de las pirámides, pues hablando con esos sacerdotes le decían, ¿tú no te has dado cuenta de que hay ciudades griegas con el nombre de ciudades egipcias? Que hay una Tebas en Egipto y hay otra Tebas en Grecia. ¿Es que no os dais cuenta de que sois pequeños hijitos de la cultura que aquí viene y que sabemos por testimonios escritos que tenemos en nuestros libros, los tenemos guardados desde hace siglos y siglos y siglos, de que somos mucho más antiguos que los griegos? Y en aquellas conversaciones se le habló de ciertas guerras que hubieron en el pasado. Y allí se habló de una cultura antigua que debido a que no es contada en los colegios, algunos quieren referirse a que es un mito. Me estoy refiriendo a eso que se conoce como la Atlántida. Mucho se habla sobre el tema. Para algunos es una certeza de que antes del periodo que nos hacen llamar a nosotros como prehistoria, en realidad existió una época gloriosa de un enorme avance cultural de los seres humanos, cultural, espiritual, tecnológico. Y hoy, para hablar del tema, viene a exponernos, viene a acompañarnos la doctora Natasha Ugalde Semionova, desde Costa Rica. Muy buenas noches, Natasha. Muy buenas noches y muchas gracias por la introducción. Está muy bonita y tiene mucho que ver con lo que, bueno, vamos a hablar hoy específica o tratar de enfocarnos específicamente en Lemuria, pero, pero por el hecho de que también, o sea, tanto Atlántida como Lemuria son importantes como parte de la historia perdida que hablas tú para poder entender cómo hemos llegado a lo que somos ahora como humanos en la Tierra. Y, y bueno, hoy que nos vamos a enfocar en Lemuria, ¿por qué arrancamos con Lemuria? Bueno, no solo porque linealmente en el tiempo estuvo antes de Atlántida, aunque en algún momento estuvo concomitante Atlántida, eh, es porque primero lo que tenemos que hacer ahora como humanos en el presente es volver a rescatar todo este conocimiento y empezar por el rescate del conocimiento de Lemuria, es lo primero que tenemos que hacer. Y luego rescatar el conocimiento de Atlántida para poder llegar a forjar lo que tenemos que llegar a ser, que somos humanos luz, que eso es lo que realmente somos. Eh, Muchos, como dice Manuel, que introdujo esto, han tratado de explicar, bueno, Platón, que habló de lo de la Atlántida, y se ve que está el conocimiento egipcio. Después les puedo dar un poquito de pincelada por qué en Egipto. Y y la otra parte que bueno, que no habla, que es Lemuria, que estuvo antes, o empezó antes. También se ha tratado de explicar de manera científica para poder dar paso, digamos, con todas las teorías de cómo surgieron
bueno, lo que nosotros hemos conocido en la historia que nos han contado, la famosa Pangea, aquel supercontinente, y poder justificarlo y cómo de ahí se separó y hubo diferentes placas tectónicas, que es lo que ahora tenemos como los continentes que tenemos en la actualidad, pero que al final tampoco dio resultado. O sea, estas teorías que fueron agarradas por varios y estudiadas no logran al final explicar la evolución como tal. O sea, nunca hubo como una respuesta correcta, como dice Manuel, que siempre queda ese eslabón perdido ahí que no se completa. Y para mí es evitar entrar en lo que ellos hablan como místico o esoterismo, eh, que es ese conocimiento oculto realmente de todas estas civilizaciones y lo que realmente se quiere tapar para nosotros, porque cuando hablamos de esos victoriosos y de aquellos que controlan en este momento el mundo, en general el mundo, ellos exactamente esto lo que no quieren que nosotros tengamos acceso, pero ellos han tenido acceso a este conocimiento. Para mí es así y yo voy a hablar en términos de lo que yo puedo hablar y tengo algo de conocimiento, eh, no de libros, como lo he dicho muchas veces, yo no busco libros para leer y sacar la información de los demás. Si escucho a la gente que resuena conmigo y que también tiene este conocimiento muy cercano a lo que yo por lo menos puedo entender que para mí resuena. Eso sí lo puedo decir que sí. Y bueno, voy a arrancar con Lemuria. Para empezar, vamos históricamente hablando. Entonces, ¿qué fue Lemuria? Bueno, empecemos porque Lemuria fue la civilización como tal, la civilización que existió. El continente donde se dio el desarrollo de esta civilización es el que se llama continente Mu. ¿Dónde podemos ubicar el continente Mu? En el Océano Pacífico. Lo que tenemos ahora como el Océano Pacífico, que es entre lo que está ahora, digamos, América y Australia, que ahorita antes de empezar la charla algo dijimos de eso. Y para ubicarlo en un tiempo lineal, como lo manejamos nosotros aquí en la Tierra, digamos, estamos hablando de más o menos 600.000 años atrás. ¿Hasta cuándo? Hasta, como vamos a ver, su caída, o su última caída, que fue hace más o menos 12.000, 14.000 años, que es lo que vemos en la Biblia que habla del famoso diluvio. Que fue tanto la caída de la civilización de lo último de Mu, como de la civilización lemuriana, como de la civilización de Atlántida. Ahí es donde, digamos, cayeron ambas por completo ya. ¿Qué fue el continente Mu o qué fue el trabajo que vino a hacer Mu? Que no es la primera civilización tampoco. Si nos vamos todavía más atrás, para poner un poco de enlace aquí, eh, hemos oído hablar de la polar, hemos oído hablar de la hiperbórea, Sumeria, que la voy a dejar de lado y ahorita explico un poco por qué. Y después viene Mu. Entonces, cada civilización de estas que vino a hacer un trabajo de preparación para la Tierra, para nosotros los humanos actuales, los que estamos ahorita, desde realmente desde antes de 12.000 años, pero digamos con todo lo que pasó, diríamos que podemos decir 12.000 años para acá, para no hacernos mucho enredo con fechas. Eh, o sea, tanto la polar como la hiperbórea, lo que vinieron fue como a trabajar eh, la estructuración de lo que fue la Tierra, por decirlo de alguna forma, con alguna palabra, para poder, o sea, dar formación a lo que es la vida en la Tierra como la que conocemos. Nosotros, bueno, aquí tomamos la Tierra como un ser vivo, o sea, nuestra madre Tierra, Gaia, Pachamama, tiene sus varios nombres, pero ella es un fractal de lo que sería el divino femenino.
para nosotros ese divino femenino de la tierra, porque la tierra es la creadora, es la matriz, digamos, de la creación aquí. Para nosotros es la tierra. Entonces, fue toda la preparación de todas las razas para poder estar aquí en la tierra y que hubiera creación a partir de la tierra. O sea, eso fue lo que deben hacer la polar y la hiperbórea. No voy a entrar en detalles porque no vamos a hablar de eso ahora. Para poder empezar a entrar en lo que es, digamos, la parte de cómo llegamos aquí los humanos a, a empezar a ser humanos de la tierra, o sea, nacidos en la tierra, es cuando empezamos con Mu. Entonces, el continente de Bu fue fundado o fue iniciado, como queramos verlo, por razas que no eran de aquí. O sea, razas que vinieron aquí a ayudar a forjar el humano, al forjar el humano que somos nosotros ahorita. Que vino a trabajar Mu, y voy a decir que vino a trabajar Atlántida. Digamos, Mu vino a trabajar la parte de la conexión de nosotros con la luz del espíritu o con la fuente o con el absoluto, le podemos llamar, a través del amor incondicional, a través del corazón amoroso, a través de la activación de ese corazón amoroso y la llamatrina. Por lo tanto, estas razas que vinieron a ayudar a esto fueron seres que ya, digamos, venían conectados con esa llama trina o activada y conectados a la luz del espíritu. O sea, no tenían velo de memoria como tenemos nosotros, eh, tenían todo el conocimiento cósmico y vinieron a forjar lo que era una raza para que naciera aquí en la tierra. Entonces, todos estos que pueden decírsele maestros, guías, muchos les han llamado dioses, pero bueno, eso es otro error ahí tal vez de gramática o de ponerles dioses porque realmente no son dioses. O sea, son seres que tal vez tendrían otro, obviamente están en otras dimensiones más elevadas, podríamos decirlo así, y estaban ya conectados y no tenían que hacer el trabajo que tenemos que hacer nosotros aquí en la Tierra. ¿Qué es el trabajo que tenemos que hacer que teníamos que hacer en la Tierra aquí para lo que se habría preparado antes de que pasara la caída? Que después hablamos de caída de Atlántida, pero era empezar a forjar el humano luz, pero el humano luz nacido en la Tierra. Y entonces, para eso ellos vinieron acá. Forjarlo como en total fisicalidad. O sea, por decirlo así, esto es algo que se programó, que se diseñó para que nosotros pudiéramos ser eh, dioses creadores en la tierra, nacidos en la tierra, o sea, igual que la fuente creadora o el creador del universo, o bueno, todos los nombres que tengamos, o Dios, algunos le pueden decir Dios. Bueno, como les dije, este, estas razas, ¿qué fue lo hermoso de Lemuria? ¿O qué es lo más bonito de Lemuria? Como los que iniciaron este continente, esta civilización, estos seres, respetaron, digamos, que el plan que iba a ser para nuestra raza, ellos estaban totalmente conectados con ese amor incondicional. Por lo tanto, ellos tenían un respeto absoluto a toda la vida en el planeta, o sea, todos los animales, las plantas, las piedras, los devas o los elementales, que conocemos nosotros como elementales, también se les dice devas, y ellos vinieron o sea, ellos tenían esa conexión con todos los reinos que habían aquí en la tierra, y había un respeto total, no había agresión, no había nada de eso, porque ellos estaban con ese corazón amoroso activado. De esas razas se crea la raza que somos nosotros o empieza a crearse la raza que somos nosotros, porque Atlántida también forma parte de esto. Atlántida, para comentarles nada más que vino a fomentar, digamos, o que vino a crear o que vino a trabajar
era, digamos, la conexión también con la luz del espíritu y con la fuente o y el absoluto, a través de el conocimiento, de la luz del conocimiento. O sea, a través de la parte más mental, por decirlo, pero la luz del conocimiento. En cambio, los lemurianos no. Los lemurianos venían a trabajar el conocimiento a través del amor incondicional. Este, ¿Por qué, digamos, en el medio se mete a Sumeria? ¿Y por qué lo estoy dejando un poco de lado? Porque, como bueno, hemos hablado en otra charla, Sumeria, que tuvo que ver mucho con los Anunnaki y que, bueno, se les ha machacado mucho, aunque entre ellos mismos hubo pelea, porque muchos acataron empezar el plan, digamos, de crear una raza aquí en la Tierra. Eh, ¿Qué es lo que pasó? Que bueno, Anu, que es como el jerarca, el que mandaba a los Anunnaki, se salió del plan también, digamos, eso pasó también en Atlántida, después lo hablamos, pero se salió del plan también y no logró, digamos, desarrollar socioculturalmente a la humanidad. O sea, lo que hizo fue prácticamente un desastre. Entonces, ellos querían agarrar ese plan y hacerlo, pero no se pudo. No todos los Anunnaki, como digo yo, pero sí hubo por lo menos una guerra ahí y no se atuvieron al plan de no agredir, del respeto a la vida, y ellos no estaban conectados con la luz del espíritu, que ese es el problema que hubo ahí. Entonces, la raza lemuriana sí. Entonces, todos los humanos que nacieron a partir de estas razas, porque así se habla, o por lo menos eso es lo que yo les puedo decir, este, nacieron también conectados con la llama trina y conectados, o sea, con el corazón amoroso y con el yo soy. Entonces, ¿qué es lo que ocupaban? Que a partir de ahí, pues supuesto que ya estaban conectados, pero ocupaban cómo guiar eso. Y para eso estaban estos maestros que llegaron y estos guías para guiarlos en el conocimiento de lo que ellos ya tenían. ¿Y para qué tenían que ellos tener conectados a la luz del espíritu? Que sería la conexión hacia arriba. Si lo vemos, digamos, poniéndolo en plano así como hacia arriba y hacia abajo, no. Hacia arriba es hacia la luz del espíritu, hacia la fuente, hacia al absoluto. Era conectar esa llama trina por ser nacidos en la tierra y anclarla a la tierra. Ese era el trabajo, digamos, que venían a hacer los lemurianos, que no se pudo terminar por lo que pasó luego en Atlántida, para poder ya hacer el anclaje tanto a tierra como al cielo. Y eso es lo que se tenía que venir a trabajar. Maestros o guías, como le quieran llamar, hubo muchos, pero bueno, el que más conocido y el que, digamos, que perseveró y se le dejó este conocimiento después de que pasó todo el desastre, se llama Aramuru. Aramuru fue como el que al final quedó como encargado de, de conservar este conocimiento que queda hasta el día de hoy, que ha quedado hasta el día de hoy para que esta humanidad que somos nosotros ahora volvamos a recuperar todo este conocimiento. Entonces, ¿qué pasó en el medio? Digamos, 600.000 años atrás empezó Lemuria. Bueno, la Mu y la civilización de Lemuria. 300.000 años atrás, más o menos, ¿verdad? Estamos hablando de cálculos ahí que no son exactos. eh, Surgió la Atlántida o empezó la civilización de Atlántida, que venía a trabajar, como les digo, la parte mental a través de la adquisición, igual de la conexión con la luz del espíritu, pero por el conocimiento, por la parte mental. Y la parte mental, eso es lo que venían a trabajar, por decir así, los encargados de Atlántida, los jefes, los administradores, los jerarcas, bueno, que muchos también se les han dicho dioses, como Tot, por ejemplo. Tot fue uno que fue de Atlántida, y de ahí viene por eso la conexión con Egipto. Fue uno de los que, de hecho, no se pervirtió con la caída de Atlántida. Pero bueno, ellos, ¿qué pasó? Bueno, vino Atlántida
Cuando llegó a Atlántida, si nosotros conocemos que esto está también en el calendario maya, y ese conocimiento maya es porque es de Lemuria, el calendario, eh, sabemos que hay un día galáctico, bueno, un día galáctico y una noche galáctica, o sea, que conforman todo un día, realmente, pero digamos el día y la noche. Entonces, cuando llegó a Atlántida, que eso era parte, digamos, de lo que podía llegar a pasar, es que fue lo que pasó, es que entró en noche galáctica el planeta. O sea, en vez de estar conectado, para entender eso, es que en día galáctico nosotros estamos alineados con el sol de Alción y directamente con el sol, y el sol de Alción directamente con el sol central de la galaxia. Entonces, digamos, las frecuencias que entran son muy altas y es como nosotros cuando nos manejamos en el día y la noche. En el día estamos activos, bueno, o por lo menos así se debería hacer, estar activos, hacer cosas, trabajar o hacer lo que nosotros queramos. Y la noche es de descanso, ¿no? O sea, baja la energía, ya nos vamos a descansar. Eso es igual que digamos para la galaxia cuando entran día y noche. Entonces baja la frecuencia, porque si no, imagínense, sería todo el tiempo estar en frecuencia alta y no descanso, ¿no? Entonces, cuando llegó a Atlántida, entró noche galáctica. ¿Qué pasa? Al haber esa bajada de frecuencia hizo que Atlántida no todos, pero la gran parte de los administradores, uno que ya conocemos muy bien, que bueno, que dicen, que le han dicho con otras cosas de las religiones, pero Lucifer se salió del plan. Se salió del plan junto con otros. De los que no se salieron, como le digo, no solamente fue Todd, fue algunos otros que no siguieron ese camino y se atuvieron a seguir el plan, pero la mayoría sí cayó. Entonces se negativizó y bueno, muchos que hemos oído hablar de la historia de Atlántida, sabemos que bueno, ahí fue cuando se permitió entrar las razas negativas a la Tierra y empezó a caer todo el plan que se venía creando, que era el plan divino, digamos, por decirlo de una forma, el plan divino de la formación de la raza humana. Los humanos como tal que había en ese momento no cayeron, digamos, pero estaban bajo una administración que había caído. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, primero que a raíz de que Atlántida cayó y se desconectó de su yo soy y de la luz del espíritu, ¿verdad? Con esa bajada de frecuencia, que eso puede pasar por la bajada de frecuencia, ellos, o sea, ya cambiaron totalmente su forma perdieron la conexión. Eso es así de sencillo, perdieron la conexión. Y al perder la conexión, bueno, se negativizaron, decidieron hacer las cosas a su manera, no llevar el plan que se tenía para nosotros aquí en la Tierra. Y Mu continuaba, porque ellos nunca perdieron el anclaje o la conexión con el yo soy, ni con la luz del espíritu, era como el enemigo, se volvió el enemigo para Atlántida. Entonces, ¿qué pasó? Que Atlántida atacó a Lemuria, bueno, el continente de Mu. Lo atacó y eso fue una guerra tremenda. ¿Qué pasó? O sea, en ese momento, bueno, además de Aramo Murú, que ya lo mencioné, y otros de los guías que permanecían, o sea, en Lemuria, que estaban guiando lo que tenían ahí de humanidad, este, se habla de que se fueron llevados a Intratierra. Se llevaron a Intratierra para salvar la humanidad que había en Lemuria y salvar, bueno, a los guías y maestros que quedaban en Lemuria. Eso fue lo que pasó, digamos, en Lemuria. ¿Cómo se terminó destruyendo? Bueno, con lo que nosotros, tanto Atlántida como Lemuria, al caer Atlántida, pues tenían que también caer Atlántida. Y es lo que conocemos nosotros como el llamado diluvio, que la Biblia lo menciona, que fue hace más o menos 12.000 años. Hace 12.000 años, que pasó más o menos eso, ya digamos, los lemurianos al saber que eso iba a pasar porque no habían perdido la conexión, como hablo yo,
digamos que fueron informados de esto y huyeron hacia intratierra. Y además de eso se llevaron todos los escritos sagrados del conocimiento para poder conectar con la luz del espíritu, para poder activar la llamatrina y para poder hacer el anclaje a la tierra, que eso era lo que venían a hacer desde un principio. Este, bueno, esto digamos que fue lo último que pasó y lo que conocemos como el dios Meru, que ese es Aramumuru, que fue, bueno, de los más sabios, fue el guardián de los pergaminos que les estoy conociendo yo. Si los leen en internet, dicen que fue el juicio de Mu. No hubo un juicio de Mu. O sea, si logran encontrar esa información, no es un juicio, es que todo tenía que caer porque se había ido del plan completamente y ya de por sí Atlántida se había encargado de destruir casi toda parte del continente. Ahora, con el diluvio, ¿qué pasó? Ahora, hace un rato estábamos oyendo lo de la glaciación. Con esto, realmente lo que hubo fueron un nuevo, o sea, cada glaciación que ha pasado, que ha sido con cada civilización, excepto esta, en este momento nosotros volvimos a entrar en día galáctico. Cuando pasa eso, vuelve a haber un giro de polos y se cambia el eje terrestre y vuelve a haber una nueva glaciación. Entonces, donde todo está verde, se vuelve a congelar y lo que está congelado se vuelve a reverdecer. Y así ha pasado con las otras civilizaciones que les hablé anteriores, con la polar, con la hiperbórea. Cada vez que ellos se terminaron, digamos, su función, volvía a pasar una glaciación. Entonces, esta vez no se ha hecho esto. Esta vez es la única vez que no se ha hecho esto. Se giró así el núcleo de la Tierra, pero no, o sea, no se cambió los polos para que no hubiera una nueva glaciación. Después del diluvio y con el hundimiento de Atlántida y del continente de Mu, surgieron lo que ahora tenemos como lo que es todo el continente de América y todo lo que es Europa, más o menos, ¿verdad? Ahí, digamos, hacia dónde fue que, digamos, migró toda esta raza. Este, los conocimientos se esparcieron, igual que Tot esparció, digamos, llevó su conocimiento a lo que después conocemos como los egipcios, bueno, que en parte ya estaban durante Atlántida, pero él llevó todo este conocimiento a los egipcios, de todo lo que se llama para conectar con la luz del espíritu a través de la luz del conocimiento que ya les hablé. Y Arama Muru quedó encargado de llegar a agarrar todo lo que era la sabiduría para conectar con la luz del espíritu a través del corazón amoroso. Los los templos que se tenían en Lemuria, que era para la iniciación, para que digamos, para que la humanidad empezara a conectar su llama trina a el núcleo de la tierra y hacer el anclaje a tierra, todos esos templos se habla de que en algún momento, después incluso de la caída, permanecieron en ciertos lugares a nivel, digamos, físico o tangible, en todo, porque con la caída surgió todo lo que fue América y además lo que fue la elevación, que es lo que conocemos ahora como todo lo que es la parte andina. Entonces, surgió todo eso como territorio nuevo. La parte, como les digo, hubo una nueva glaciación al derretirse esas partes que estaban llenas de hielo, esa área quedó verde y ahí fue donde Arama Muru llevó todo esto para tratar de continuar con lo que se quería hacer en Lemuria. Entonces, Arama Muru, al ser el escogido, y fue delegado con toda, digamos, por jerarquías, a llevar todos esos rollos sagrados, a esta parte de Sudamérica. Entonces, ahí, digamos que fue donde se llamó el foco de la llama de la iluminación. ¿Por qué? Porque ahí se fundó un templo
que digamos los primeros que tuvieron acceso fueron, por decir, los que fueron los incas, fueron los primeros a tener acceso. Y se llamaba el Gran Templo, a ver si me acuerdo bien, el Gran Templo, perdón, de la Divina Luz, y de Lemuria, ¿verdad? Y no solamente digamos que era un lugar para ritual o que era algo de eso no era para adoración. El único propósito para que, digamos, era usado esto por los altos sacerdotes, de los, digamos, de los incas de Perú, era para poder iniciar a las personas en lo que ya les estoy contando. Ujú. Natacha, con permiso, me Sí, gustaría introducir algunas cositas dale. y hacer un pequeño paréntesis, con permiso, ¿vale? Y también Sí, decirle a otros compañeros que si también quieren intervenir, que lo hagan. Mm, a ver cómo expreso bien lo que quiero comentar. Algo que me gustaría hacer, aunque el grupito de personas con el que compartimos nuestros trabajos ya nos conocemos, pero por si alguien nuevo en un futuro escucha esta charla y fuese la primera que te escuchara, pues a mí me gustaría comentar de que mi amiga Natasha, si le haces una consulta médica, te la puede responder muy bien porque estudió la carrera de medicina con mucha pasión para ayudar al prójimo y conoce bien al cuerpo humano. Y a veces alguien le hace una consulta sobre un problema intestinal o de la garganta o de lo que sea, y mi amiga tiene un conocimiento fino del tema producto de su formación. De igual manera, si le preguntas autores de psicología, ella podrá contrastar muy bien con usted porque en la facultad de psicología ha dominado esos temas. Pero cuando la escuchamos hablar de Lemuria y le escuchamos hablar de personajes que no hemos oído hablar en la vida, tenemos que referirnos a lo que es la capacidad de canalizar conocimiento. Y eso queda ahí, en un acto de entrega, en un regalo, porque siempre se canaliza lo que es útil para las personas. Es una ley akáshica de que se nos brinda la información que nos pueda ayudar en nuestro crecimiento. Pero de muchas de las cosas que él nos ha estado contando, a las personas que buscan la historia a través de la arqueología o por otros métodos distintos a lo que es la canalización de conocimiento directo, porque es duro de asimilar. Yo lo que pasa es que ya con mi amiga llevo compartiendo conocimientos un año, he tenido la suerte de conocerlo y a la misma vez conozco la capacidad que posee. Pero le quiero yo ahora hablar enlazando cosas que aparecen en los estudios alternativos de la historia para hacer encajar ciertas piezas y hacerle entender a los estudiantes
de que las canalizaciones de conocimiento directo son muy importantes para entregar luz. Porque las personas que estudian la arqueología prohibida o que estudian los documentos antiguos, los escritos antiguos, las leyendas, los mitos, pues se pueden llegar a topar con la idea de que Atlantis a veces a los niños se les dibuja como unas ciudades submarinas. Pero ahora aquí quiero yo encajar unas piezas y quiero recordarle a los estudiantes de que cuando en el subconsciente aparece las ciudades de Atlantis como ciudades submarinas, no es porque esa civilización fuese acuática ni construyera ciudades debajo del mar, sino lo que hay que entender es que esas ciudades han sido sumergidas en el mar. Y ese recuerdo subconsciente lo que te hace entender es que arqueológicamente esos restos están hoy día de forma submarina. Lo que yo quiero ahora decir con este tipo de cosas es que de todo lo que está contando la compañera Natasha, tenemos vestigios como piezas del puzzle que no sabemos encajar, pero que poco a poco nos van encajando. Restos de la Atlántida se buscan incluso en el origen de la civilización tartésica, de aquí en el sur de España, en la zona de Sevilla. Pero las más fuertes fueron los descubrimientos hechos por una científica ruso-cubana en las orillas de las islas de Cuba y de ciertas otras islas de las Antillas, en donde es muy fácil para el estudiante encontrar documentación visual o por escrito sobre ciudades sumergidas en el mar antiquísimas que están hoy día situadas en el Caribe. De igual manera, hay otras ciudades muy llamativas en las costas de Japón. Y cuando vemos esas imágenes submarinas y vemos las construcciones geométricas que después de miles y miles de años siguen estando ahí, las escaleras, se le puede llegar a intuir un poco la fuerza de construcción que tiene ese pasado real que para muchos de nosotros no es ya más un mito, sino de verdad es un conocimiento, es una sabiduría de la historia. De igual manera, a veces nos han llegado episodios por escritos después de esa glaciación que se comprenderá que después de los miles y miles de años no llegaron esas historias como un teléfono, como en el juego del teléfono descompuesto. Entonces, cuando, por ejemplo, se describe, ella nos cuenta de que Atlantis atacó Lemuria, y sin embargo, cuando nos vamos a los escritos de las antiguas Indias, nos encontramos descripciones en sus papiros, en sus escritos, de batallas antiguas hechas por los dioses, donde se describen las vimanas, que son los barcos voladores, porque llamarle a algo barco volador o nave volador forma parte del mismo concepto. Lo que yo quiero decir es eso de que empiezan a encajar cosas, porque vemos que hay grandes ciudades sumergidas en el Caribe, en el Pacífico, de las que se habla poco a nivel oficial, pero están ahí y son muy fáciles de encontrar a nivel estudiantil. También encontramos descripciones de guerras antiquísimas
en los escritos de la India, donde se describen aviones tirando cohetes, con otras palabras. También cuando se llega a ver el dibujo que los canalizadores han hecho sobre el continente de Lemuria, se puede llegar a ver como la isla de Pascua está dentro de la zona lemuriana. Y como esa isla de Pascua, en idioma de aquellas tribus, se le llama la isla de Rapa Nui, que se llama la isla del ombligo del mundo, porque es la isla que que está más alejada de cualquier otro punto terrestre. Y cuando se estudia las poblaciones del Perú a nivel extraoficial, nos damos cuenta de que el Perú no fue poblado por esas personas que atravesaron el estrecho de Bering, como es la única versión que nos quiere dar la oficialidad, sino que a través de que lo que fueron los navegantes del Pacífico fueron colonizando la cordillera de los Andes. Y podemos llegar a comprender ahora algunas piezas, como por ejemplo pueden ser las líneas de Nazca, en donde todo el mundo que conoce el fenómeno misterioso de Nazca y ven el típico documental que nos echan siempre en la tele, pues llegamos a comprender de que hay unos dibujos en medio del desierto de Nazca que tienen kilómetros de distancia, de longitud, que tienen los tramos de líneas rectas. Cuando los matemáticos y los que utilizan la magnitud de la precisión ven cómo están hechas las líneas, se preguntan no solo el por qué son solo dibujos que se puedan ver solo desde el cielo, sino a veces se preguntan si eran aeropuertos antiguos, o a veces incluso simplemente se preguntan cómo pudieron hacer ese tipo de cuestiones. Lo mismo que sucede, por ejemplo, con los famosos Moai de la isla de Pascua. Unas imágenes de unos cabezudos muy grandes en piedra, en donde evidentemente los sucesores de los lemurianos, los Rapa Nui, no eran capaces ni tenían tecnología suficiente como para construir ese tipo de cuestiones. Pero sin embargo, alguien ha tenido que hacerlo. Y le paso la palabra a quiera tomar o la retoma Natasha y te doy las gracias por dejarme entrar. Gracias a ti, gracias a ti. No sé si alguien quiere decir algo más. Bueno, y si no continúo, y además, por ahí me salté un poco, también porque podemos ver como Sumeria, eh, realmente no hubo un legado de Sumeria, por decirlo de alguna forma, a diferencia de Mu. Eh, digamos, el sumerio, que de ahí, bueno, ahorita, como yo les digo, yo no leo libros, pero sé que hay autores que han hablado como Sumeria como la cuna de la civilización o la base de la civilización, no sé. Eh, o sea, el idioma sumerio o el lenguaje sumerio, más bien. Y de ahí el aramaico, o sea, que sería el arameo, que conocemos ahora, no son base de otras lenguas. Eh, el idioma de Mu, a ver, que es muy difícil, a veces se me olvida pronunciar bien, pero el nagamaya, sí, no me equivoco, y si me equivoco ahí con alguna pronunciación, perdón. El nagamaya es el idioma que se conoce como idioma de Mu. Y del nagamaya deriva el egipcio, el quiche, el aymara, el maya, el tolteca, el inca, el chino,
y el euskera, y ahí los españoles me pueden ayudar un poquito si me equivoco, el euskera de los vascos, si lo estoy pronunciando bien. Yo, perdona Natasha, yo por ejemplo ahí no te puedo entrar ni te puedo decir sí o no. Lo que sí te puedo decir de lo que decimos aquí en España es que no teníamos ni idea de dónde era la raíz del idioma de los vascos. Y eso queda ahí. Y que ahí es donde yo comento de que son piezas que están como fuera del puzzle y que empiezan a encajar gracias al estudio, al compartir. Bueno, exacto. Yo, Sí, perdón. perdón, yo quería poner un pequeño granito en el tema de los vascos, que el vasco en sí es igual que el íbero, se parece mucho al íbero, ¿vale? Y entonces toda la zona ibérica y el vasco, ese idioma era un dialecto que venía de la zona del Atlántico, de los tartesos precisamente. No sé si lo sabíais. No, no lo sabía. O sea, como les digo, la información no la saco de libros, pero Y, y sí, hoy por hoy, y hoy por hoy, por ejemplo, perdonadme, por ejemplo, en el movimiento ese de los veres y de los payos, por ejemplo, hay un youtuber muy famoso que se llama Henry, que uno de los análisis más fuertes que tiene, que le gusta mucho a los estudiantes de las lenguas y eso, es porque cuando llega un momento que te compara lenguas como el quechua del Perú, te lo compara con la gramática del euskera, pues la verdad es que llegan a unas conclusiones sumamente que es, digamos, a lo mismo que estamos comentando, ¿no? Aunque yo reconozco y confieso que me quedan piezas del puzzle por encajar, pero sí que se va construyendo y gusta. ok. Entonces, digamos, ¿por qué o sea, por qué se llegó a decir que por gente que apoyó de que Sumeria fue la base de la civilización? eh, Hubo una orden que eso sí, no me acuerdo exactamente el nombre, pero, y bueno, la pronunciación, Lulenat, si no me equivoco es Lulenat, pero sí, es muy difícil estas cosas. Este, que lo que quiso fue dejar claro al pueblo judío como la base, ¿no? Como el centro, el pueblo elegido, ¿no? Y si nos ponemos a ver cuál fue el judío principal, o bueno, o el central del pueblo judío, es Yahvé. O sea, que si nos ponemos a ver, bueno, Yahvé era en Lil, y esto fue, o sea, porque realmente ahí hubo un pacto con Anu, de los Anunnaki, para que, digamos, a partir de ahí Anu hizo un pacto, no solo para hacer esto, sino porque él ya tenía un pacto con lo que nosotros oímos de la Orden Dracul. La Orden Dracul que conocemos aquí no es la Orden Dracul que podemos decir a nivel cósmico. A la Orden Dracul es la orden, la mayor corporación, si lo pusiéramos en palabras de acá, de los draconianos. Entonces, de ahí que salen las famosas corporaciones que tenemos aquí ahora. En la actualidad, puedo mencionar eh, una que otra casa por ahí farmacéutica, eh, y corporaciones incluso en sistemas. O sea, esas grandes corporaciones que vemos ahora vienen todo a través de ese pacto para dejar, digamos, como hace el pueblo judío y la fundación de Sumeria, y que de ahí venga todo esto como la base de la civilización. Pero cuando vemos esto de los idiomas, como que ya ahí no encaja, porque el sumerio no sale ningún idioma. Entonces, y como les digo, o sea, el idioma de Mu, o sea, incluso se ve esparcido por muchos territorios que si no nos podríamos explicar ahorita, se está todo separado, pero es así.
Bueno, volviendo un poco a lo que yo estaba viendo, que ahí sí me acaba de perder un poquito, perdón. Este, bueno, con la caída de la Moria, o sea, que era una de las funciones que también venía a hacer lo que nosotros conocemos aquí como Hermandad Blanca, que no es lo mismo que la Hermandad Blanca a nivel cósmico, que es realmente la Hermandad de la Luz Blanca, era llegar a formar las hermandades de los siete rayos, que los siete rayos ya los conocemos, o sea, en frecuencia, ¿no? Que es lo mismo que pasar la luz blanca por un prisma y que saque los siete colores principales, ¿no? Entonces, eso cada uno lleva una frecuencia y eso era parte, digamos, del trabajo que se venía también a hacer esa fundación de las hermandades de los siete, bueno, la hermandad de los siete rayos, realmente. Cosa que tampoco se pudo lograr en el momento que existió el continente de Mu. Entonces, como les digo, Aramo Murú, fue el que se llevó todo ese conocimiento, se lo llevó a lo que era la parte andina, y ahí quiso volver a montar un templo, que es el que ya les hablé, que no fue algo, como digo yo, de la noche para la mañana, o sea, obviamente fue todo un trabajo volver a montar por lo menos un lugar donde se pudiera seguir pasando el conocimiento lemuriano a los nativos, que como les digo, empezó con los incas, pero luego esto se esparce a través de todo lo que es América, desde la cordillera andina, incluso hasta las partes rocosas de Canadá, o sea, hasta Canadá. O sea, todo esto se esparció y como podemos ver es como si agarráramos la raya del Pacífico de América, ¿no? Pero eso es una parte, no estoy diciendo que es todo, porque esa es una de las olas de Lemuria, que se le llama así, digamos, ola de Lemuria porque es la ola de conocimiento de Lemuria que quedó, y que luego que, digamos, ya terminó de caer lo último y se terminó de negativizar por completo eh, lo que tenemos ahorita, que es esta Matrix que fue realmente negativizada y tergiversada porque no era la Matrix original o la Maya original, si queremos verla sin decirle Matrix, es la Maya original, digamos, no era esta, o sea, fue pervertida por la entrada de negativos, por la caída de los que ya les dije, en conjunto hicieron toda una perversión. ¿Cuándo fue la peor caída o lo más negativo? Que fue cuando ya la Matrix se modificó, por decirlo de alguna forma. Fue en Babilonia. O sea, en Babilonia es cuando llegamos a lo más negativo y hasta el día de hoy. Entonces, ahí fue donde se terminó de montar lo que hemos estado viviendo hasta ahora, ¿verdad? Que no debería haber sido, pero bueno, como les digo, estábamos en Noche Galáctica, perdimos, nos desconectamos completamente al yo soy, ¿verdad? La llama trina, como diríamos, por decirlo algo, se apagó. Y ese es el trabajo que ahora nos toca hacer nosotros. O sea, eso podríamos, estoy hablando solamente con la parte de Lemuria, ¿verdad? La parte Atlante que tenemos que volver a remontar sería otro tema. Pero las 12 olas de Lemuria que se hablan, que son 12, realmente abarcan mucho más. O sea, lo que conocemos como el anillo de fuego sería incluir todo el anillo de fuego. No todo se perdió. Como les digo, estuvo ese templo ahí en plano físico, pasando enseñanzas a los nativos, que por eso si nosotros vemos, eh, bueno, Aramamurú, digamos que estuvo con los incas, pero a través de la historia, ya mucho tiempo después de la caída y de todo, han venido avatares en cada cultura y lo vemos. O sea, no sé, Buda, eh, no sé, entre las deidades hindús, que hay muchas, pero por ejemplo, Vishnu, Krishna, o sea, eh, podemos hablar también en la cultura Hopi, pluma blanca,
y para nosotros, digamos, de Occidente, que es el más conocido, Jesús, Sasananda, Jesús, que son seres que han venido, que no han perdido la conexión con la luz del espíritu y tienen activada su llama trina y no tienen velo de memoria y han venido a seguir tratando de mantener esa frecuencia y ese conocimiento, porque es también mantener la frecuencia de la tierra, que eso también era parte de lo que Arama Murú trató de mantener y que se le dio también como su tarea. Él era la hermandad blanca que nosotros conocemos, que les digo que no es, la hermandad blanca real, se dice que él está en intratierra. Entonces, él siempre estuvo conectado con esa hermandad blanca y esa hermandad blanca fue la que lo dirigió a que tenía que continuar con ese trabajo. Ese trabajo, o sea, no solo quedó con Arama Murú, y si lo vemos, que era mantener la frecuencia, y ahí es cuando hablamos de los discos solares, que esto es algo muy raro, y yo sé que es muy raro, pero se habla de que, o sea, a nivel físico, digamos que eso, hay 12 discos solares, perdón, que son discos literalmente de oro, porque, digamos, al ser oro es el mayor conductor, que producen cierta frecuencia, que mantienen la frecuencia, o sea, que al son, digamos, por decirlo así, al sonarlos, como si agarráramos un instrumento como un gong o sea, algo así, o bueno, el cuenco tibetano, ahora les digo, eso es parte también de mantener esa frecuencia, pero bueno, por sonar esas cosas, se mantiene cierta frecuencia en la tierra para que no cayera por completo en la oscuridad. Eh, Él se quedó como el guardián y principalmente el guardián de uno de los discos solares que se llama literalmente el disco del sol. Y ese disco del sol que quedó a cargo de Murú y de, digamos, de su complemento femenino que es Aramu Mara, perdón, Aramu Mara, este, quedó a cargo de él, que digamos es como el más importante, digamos, y estaba en ese santuario que les hablo yo. O sea, tenía muchas, o sea, era un instrumento, por decirlo así, científico, muy avanzado, tecnológico, que es lo que, digamos, que hacía entre muchas cosas. Bueno, además de ayudar a que al sonarlo, digamos, si uno agarraba a una persona y sonaba ese disco, la frecuencia que eso emitía hacía que al cuerpo de esa persona entrara en esa misma frecuencia y su ADN se activara y conectara otra vez esa llama trina también. Entonces volviera a conectar con el corazón amoroso y con el yo soy. Eso era como parte de la iniciación para poder volver a conectar porque hubo una desconexión y empezar a volver a dejarles plasmados el conocimiento de volver a anclar a la tierra. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Eso fue en la parte, digamos, de América. Otro lugar donde les estaba mencionando ahorita, en el Tíbet, los monjes tibetanos, o sea, aunque no sea directamente eso, el conocimiento que viene de Lemuria o lo digan así conscientemente, eh, esos mantras que ellos pronuncian, que si uno sabe, bueno, ellos no se metieron en la matrix de casarse, tener hijos, trabajar, ¿verdad? Hacer familia, todo lo que nosotros hemos hecho, la mayoría, ¿no? Ellos se mantuvieron aislados, por decirlo de alguna forma, y ellos allá, si sabemos, bueno, suenan esos famosos cuencos, los cuencos tibetanos, y cantan mantras 24 horas. O sea, ellos se turnan, pero no paran. O sea, y era para mantener esta frecuencia en la tierra para poder no caer totalmente en la negatividad o en la oscuridad o como le quieran decir. Entonces, toda esta información se dejó plasmada ahí y se dejó plasmada, digamos, también con las culturas nativas que hubo aquí en América. Entonces, por eso vemos igual que era en Lemuria, que Lemuria estaba conectada con los devas,
con los elementos, con los elementales, porque así trabajaban ellos con los animales, con las plantas, o sea, ellos tenían ese amor incondicional y además esa capacidad de conectar, por decirlo así, telepáticamente con los animales, poder hablarles, que bueno, mucha gente ahora lo puede hacer y eso es algo que también vemos que está despertando en la humanidad. Mucha gente que le habla a los animales, que le habla a las piedras, a las plantas y las escucha de vuelta. Bueno, aquí estamos, por aquí tenemos algunos que otro que hace eso en la charla y eso es parte también de ese conocimiento, pero eso es muy lemuriano. Y los chamanes que nosotros conocemos, que no solamente hay chamanes en América, ¿verdad? Eso tampoco es así. Los chamanes nunca perdieron los chamanes reales, ¿verdad? No perdieron esa conexión tampoco, porque ellos fueron realmente instruidos, estas culturas desde hace miles de años, fueron instruidos con este conocimiento lemuriano. Entonces ellos nunca perdieron la conexión con los elementales. Ellos, o sea, conectan con los 4 elementos, con los elementales que rigen esos 4 elementos y además con el éter. ¿Qué es el éter? El éter es el acceso al conocimiento cósmico y es el que envuelve a los otros 4. O sea, el éter es lo que está, digamos, en algo no tangible, porque el éter no es tangible, digamos, no lo podemos tocar, pero ahí, digamos, que a nivel que está, conectamos con ese conocimiento cósmico. Y por eso, de ahí les digo, perdón. Perdón, perdón, el quinto elemento. Yo quería Exactamente. hacer, yo quería hacer una pequeña pregunta. Es que estás hablando de la llama trina, y la parte femenina de los celtas es la Trinidad, ¿no? Es la diosa celta que representa las 3 fases principales de la luna. Y después está el rayo verde, que me parece mucho, mucho, mucho a lo que estás contando, a lo que estás contando de los lemurianos. Bueno, aunque realmente los lemurianos, si nos podemos hablar de como rayos, sería ya el rayo violeta, porque ellos transmutan. O sea, si uno quiere conectar con los lemurianos, de hecho tiene que conectar con ese color. ¿Por qué? Porque, digamos, la llama trina que nosotros tenemos son 3 llamas, ¿verdad? Por algo se llama trina. El azul, que representaría, digamos, al divino masculino, rosado, al divino femenino, que digamos por eso se asocia al corazón amoroso, que eso fue lo que vino a trabajar Lemuria. ¿Y qué es lo que pasa cuando se activan esas dos en el cuerpo humano? Activan la tercera, que es la llama dorada. O sea, es como que se alquimizan y activan esa llama dorada, que es la que está como en el centro, si buscan el dibujo. Entonces, Y al si activar mezclas perdón, Ujú. si mezclas el color azul con el rosa, sale el lila o el Perdón, morado. Que cuando mezcla de estos colores, el azul con el sale, rosa, exacto, sale el lila. O con el exactamente. azul y rojo. No, o sea, con el lila es que, digamos, trabajaban ellos, ¿verdad? Pero, digamos, en nosotros, en la llama trina, lo que tenemos es como de separado esas 2 llamas. El divino masculino que se representa por la llama azul, el divino femenino que se representa por la llama rosa, y digamos, al activar esas dos, se activa la del centro, que es la llama dorada, que es lo que nos conecta con el yo soy y con la luz del espíritu, Son los con el 3 corazón. colores básicos, ¿no? El cigán, el magenta y el amarillo. Exactamente. Sí, sí. Entonces, sí, amo la Trinidad. Bueno, yo sé que en diferentes culturas es así como lo vemos nosotros. O bueno, como lo está explicando vos, bueno, como nos han explicado en la religión eh,
Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero realmente, bueno, eso es otra tergiversación ahí que no vean, no es así, porque realmente nosotros lo que vamos a hacer es producir el Hijo. O sea, nosotros al activar el divino femenino y el divino masculino, el producto de eso es el Hijo, digamos, sería la fusión de los dos, que es igual, o sea, que es lo igual de salir de la dualidad, o sea, al salir de la dualidad del bien y el mal, o el yin y el yang, o sea, hacer ese equilibrio, porque no es perder ninguno, es hacer el equilibrio y fusionar eso, se neutraliza. Entonces no es que nos vamos a volver ni buenos ni malos, ya eso no va a existir. Por eso es que, digamos, para conectar al yo soy y esa llama trina activarse es que se fusionan esas dos llamas. Y entonces al fusionarse eso se neutraliza y se activa, digamos, o se produce el hijo y se activa la llama dorada. Porque ya no va a haber esa dualidad, que eso es lo que tenemos que llegar a nosotros a hacer. Pero antes de eso tenemos que además de eso hacer el anclaje a tierra. Digamos, la luz, o sea, ¿en qué trabajó Atlántida? Atlántida trabajó en conectarnos hacia arriba, o sea, a través de la luz del conocimiento, conectarnos hacia arriba con la fuente, que la fuente, digamos, podemos verla como el divino masculino, porque el divino masculino diseña y la madre crea, o sea, y lo vemos aquí como humanos, o sea, quién es la que lleva al hijo, ¿verdad? O sea, procrean los dos, pero el que manda el diseño es el hombre y la mujer es la que lo acarrea y que hace la creación del niño en el vientre, ¿no? O sea, eh, el diseño se da y ahí se procrea. Entonces, por eso, digamos, a las mujeres les ha tocado esa función aquí, en que, digamos, estamos, entre comillas, separados, aunque cada uno por dentro lleva esas dos cosas. O sea, todos tenemos femenino y masculino. Lo que pasa es que cómo se manifiesta, bueno, físicamente se manifiesta que somos mujeres, somos hombres y hay procreación, ¿verdad? ¿Y quién es la que procrea? Siempre la madre. Viéndolo aquí en el nivel terrestre sería hacia arriba el divino masculino, conectando ahí, y hacia abajo anclando la tierra, que sería el divino femenino, que es nuestra madre tierra, que es la que crea y la que nos da, la que da vida, ¿no? La que da vida. Y de ahí, eso es lo que, digamos, tenía que llegar, o sea, tenía que ser Lemuria esa parte, que eso fue lo que se cortó ahí, no poder hacer ese anclaje, que eso es lo que nosotros tenemos que venir a hacer ahora. O sea, activar todo ese conocimiento sagrado que quedó ahí. ¿Cómo? O sea, es muy difícil y no es que yo digo con una técnica, ni con dos, ni con tres, ni... O sea, es un trabajo en conjunto además, porque individual, porque cada uno lo tiene que hacer individual, pero al mismo tiempo es algo colectivo. O sea, cada uno lo tiene que hacer y los que lo hagan van a lograr alzar la frecuencia de la tierra, lograr ese anclaje y lograr conectar hacia arriba también. Por eso también el conocimiento de Atlántida no se puede perder. O sea, el conocimiento real, ¿verdad? No todo lo que se negativizó. Porque el conocimiento de la parte del mental a través de la luz, del conocimiento, o sea, el conocimiento cósmico, entendiéndolo de una manera mental, conectamos ambas cosas y anclamos ambas cosas en la tierra, que eso es lo que tenemos que llegar a hacer. Ahora, Rama Muru estaba iniciando lo que era la parte lemuriana, que era conectar a través del amor incondicional. Perdón. Y, o sea, Atlántida tenía que haber hecho la otra parte que tampoco se logró, que era, digamos, terminar de dar las enseñanzas para poder conectar a todo esto. Ahora, tampoco es que se nos dejó, como diría yo, aquí tirados y van a ver cómo resuelven y cómo, porque para eso vinieron estos avatares también, que eso es lo que les estaba explicando, como para volver a recuperar cierto conocimiento, que claro, se ha pervertido con la historia que nos han contado, o lo han traducido o lo han interpretado de muchas maneras que no es. Pero digamos, volvían a mantener esto. Además, el anclaje a tierra no se dejó solo. O sea, para eso existe la geometría sagrada,
que la geometría sagrada es la que conforma todo el universo, toda la naturaleza, a nosotros mismos. O sea, sabemos que eso está en todo, geometría sagrada. Y es muy importante por eso conocer la geometría sagrada, porque ¿qué es lo que se dejó? Lo que se dejaron fueron puntos telúricos o nodos energéticos en la Tierra, anclados. Digamos, ¿dónde se dejó uno? Que eso vino Jesús con María Magdalena a trabajar. El de, el de donde estuvo, bueno, en su momento estuvo Avalon, que sabemos que Avalon en un momento estuvo visible y estuvo, bueno, por lo menos para nosotros que no creemos que eso fue un mito. Avalon existió y estuvo, digamos que en convergencia donde está Glastonbury, a pesar de que, digamos, estaba en una dimensión un poco más elevada, en un plano más tal vez etérico, por decirlo alguna vez, de alguna forma. Y digamos, ahí era un punto de anclaje importantísimo, o sea, de hecho, de los más fuertes que hay en la Tierra. Además, digamos que lo que le conté a Aramamuru que dejó ahí en lo que es ahora, bueno, Aramamuru lo dejó realmente donde lo que está ahora el lago Titicaca, pero el lago Titicaca en ese momento no existía. Y digamos, bueno, por lo menos cuando existió el templo aquí a nivel terrestre, porque todos esos templos de Lemuria, al venir la negatividad, se subieron a un plano etérico, o sea, un plano que ahorita nosotros no podemos ver, por lo menos porque estamos en una 3D. Entonces, digamos, están a nivel de una quinta, sexta dimensión, si lo ponen, ¿verdad? Por la frecuencia en que están. Se dejaron así para resguardarlos de los negativos, porque ellos exactamente querían accesar a ese conocimiento. Y igual, o sea, otro conocimiento que se dejó, bueno, que fue con Tot, pero, y por eso vemos, bueno, ahí es muy importante, digamos, para ver una forma de verlo. Los templos, digamos, ¿cuáles son los templos? Bueno, están en ciertas líneas ley donde convergen, que una está en Glastonbury, que como les digo es una de las más fuertes. Jesús vino a reactivar las aguas de Glastonbury, o sea, del lago este de Ávalo, dejó incrustada cierta información. O sea, son códigos de información que quedan ahí, en estos puntos telúricos y están en toda la Tierra, o sea, no solamente de ahí. Pero además de esto, o sea, por ejemplo, si vemos cómo se representa sagrado masculino y femenino en otras civilizaciones, vemos, por ejemplo, lo que son las pirámides. Sabemos que en geometría sagrada, todo lo que son líneas y ángulos, o sea, ángulos, ¿verdad? Que no sean formas curvas, representa lo masculino. Entonces, las pirámides son puntos también energéticos importantísimos, pero ahí está representado el sagrado masculino, bueno, el divino masculino, como le quieran decir. En los templos que no eran así, que ahorita, bueno, pueden quedar muy pocos, ahorita nombres no me acuerdo, pero digamos, no tenían esa forma. O sea, tenían forma redondeada, la cúpula, no tenían aristas, que eso es otra cosa que tampoco, eso es parte, digamos, del masculino. Y eso era representando la energía femenina, porque todo se hacía con geometría, o sea, todo se hacía con geometría sagrada. Entonces, ahora, ¿qué es lo que se va a empezar a activar con alzada de frecuencia de la Tierra también? Que es lo que conocemos como la frecuencia de Schumann, ¿verdad? Si lo queremos ver así. Al ir subiendo esta frecuencia, estos puntos se empiezan a activar. Y muchos, o sea, que yo digo, muchos de los que han encarnado aquí en este momento ya saben que eso es parte de su trabajo. O sea, ya vienen sabiendo que parte de su trabajo es activar estos puntos. Otros tenemos otras labores, o sea, que muchos podemos tenerlas ya muy claras, otras no. Eh, yo, yo personalmente todavía no sé exactamente en qué momento, no sé si me van a decir o si se me va a despertar algo y voy a saber qué hacer. No sé si solamente pasar alguna información, pero, pero bueno, lo más bonito de Lemuria, que es lo que yo puedo decirles, es que Lemuria era como el lugar paradisiaco. O sea, si pudiéramos pensar que un paraíso en la tierra era ese, porque
ahí se trabajaba a partir del corazón amoroso. Ahí se trabajaba bajo las leyes universales de no agredir otros seres, o sea, de respetar toda la vida, o sea, en la tierra. Y eso fue algo muy bonito. Y además la convivencia que ellos tenían por estar conectados directamente ya al yo soy, ¿no? Y haber estado conectados con la luz del espíritu, ellos estaban vibrando en una frecuencia en que podían comunicarse con todos los seres. Por eso, no, por eso mismo no les hacían daño. O sea, al estar uno comunicado, tener contacto directo con los elementales, o sea, trabajar sobre los 5 elementos, bueno, son los 4 más el otro, serían 5, por supuesto. Entonces, todo esto les ayudaba a que ellos nunca buscaran hacer ese daño. Y todas las especies vivían en paz. O sea, eh, era un lugar de amor incondicional en su máximo esplendor aquí como lo podríamos haber visto. Eso ya yo es a nivel personal que lo puedo hablar por abertura de registros, que en un momento ahí, por ahí, pasé por ahí, y lo que se siente ahí es impresionante, el amor que hay es como para no quererse ir nunca, o sea, que ahorita es muy difícil encontrar un lugar así, bueno, no, creo que es casi imposible encontrar un lugar así, pero nosotros tenemos que volver a eso, tenemos que exactamente volver a conectar a eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué también? Porque digamos nosotros al conectar con todo este amor incondicional, a esta armonía y a esta paz que vamos a llegar a tener, se activa, también al mismo tiempo se desactiva toda esta rueda que estamos viviendo ahorita de agresión, de guerras, de siempre violencia, de intolerancia a los demás, o sea que cada vez vemos que hay menos tolerancia entre las personas. Todo esto prácticamente dejaría, o sea, es como apagar un programa y encender otro, porque ya no estamos funcionando a partir de ahí. O sea, es funcionar a partir de eso, funcionar a partir de ese amor incondicional. Esa es lo más grande que yo creo que nos pudo dejar Lemuria. Sin entrar, digamos, en materia de tecnologías y de activar o qué hay que activar o cómo activarlo, porque esos son temas muy, muy largos que sí podríamos hablar en algún momento de cómo uno puede empezar a hacer eso, porque hay enseñanzas por todo lado, o sea, en la cultura hindú quedó muy plasmado eso, en la cultura, digamos, también de Oriente, en todo Oriente realmente, en todo Oriente quedó muy plasmado eso con las diferentes prácticas que ellos tienen, cómo empezar a volver a conectar con el yo soy y volver a activar eso, que bueno, que se le dice ya matrina, pero es activar ese corazón amoroso. Eso es lo principal, que digamos, yo diría es el primer paso que tenemos que dar antes de todo lo demás. Que eso yo creo que se va a ir mostrando poco a poco, porque poco a poco, conforme vamos haciendo eso, ese velo va a caer, o sea, y vamos a poder tener acceso a más información. No sé si quieren que les hable un poquito más o si quedó todo muy, muy por encima, pero es que es muy difícil yo darles datos bibliográficos o de libros porque no hay, sino que esto es lo que yo tengo a disposición de parte mía. Interesantísimo. Muchas gracias. Muy Muchas bueno, gracias, gracias. Natasha. Yo tengo preguntas, Natasha, porque en teoría Lemuria se ubica ahí